Señoras y señores, es hora de conversación en Madero FM. Muy bien, y está con nosotros a través de la radio, la televisión y las redes sociales el señor Vicente Osorio Rivas, a quien saludamos de inmediato. Vicente es estudiante de doctorado de Ingeniería Eléctrica y se va a los Países Bajos, se va a la localidad de Eindhoven, o sea, a la patria de las Philips. Tal cual. Para allá. ¿Cómo estás, Vicente? Muy buenos días. Muchas gracias, Aldo. Aquí estamos bastante bien. Ha sido un bonito día acá en Copiapó. Está bien cálido, está bien agradable. ¿Cuánto Sí, tiempo que llevas sin estar en Copiapó, Vicente? vine así de manera súper expresa en diciembre, hace unos 5 meses atrás, pero antes de eso, más de un año. Ha sido bastante, he estado moviéndome demasiado, así que mis visitas han sido bien esporádicas. Vicente, tú desde muy chico has tenido una fascinación por los números, has tenido una fascinación por pretender llegar más allá. Y antes de ir a esta ingeniería eléctrica en Eindhoven, en Países Bajos, lo que comúnmente se conoce por Holanda, ¿cuál ha sido tu derrotero? ¿Cómo ha sido tu camino para poder llegar a este doctorado? Ha sido bien largo. Pero a pesar de que iba muy guiado por las matemáticas, la física, Ujú. yo partía hacia la electrónica porque tenía una gran afición a la música. Sí. ¿Qué pasó? En particular, las guitarras eléctricas, de hecho, de repente uno tiene sus efectos, así como la mesa de consola que uno ocupa acá en la radio, uno tiene sus pedales y estos pedales de efectos son caros. Así, y para el bolsillo de un estudiante, 200.000 pesos, 300.000 pesos era mucho. Pero me enteré que yo podía armarlos y ahí fue cuando yo me enteré de lo que era la electrónica analógica, que es lo que, por ejemplo, lo que uno se encuentra cuando desarma una radio generalmente. Y me empecé a interesar por ese mundo. Y me di cuenta que si bien yo tenía esta fascinación por la música, todo esto se empezaba a encontrar aquí en lo que era matemática y física, y ahí encontré lo que era la ingeniería electrónica. Estamos hablando de electrónica analógica, estamos hablando de instrumentos muy antiguos, estamos hablando, eh, por ejemplo, por favor, sácame de un error. Cuando estamos hablando de electrónica analógica, estamos hablando, por ejemplo, de los sintetizadores analógicos, Exacto. por poner un ejemplo. Sí, la electrónica analógica finalmente lo que tiene es que toma todo lo que nosotros vemos en el ambiente y son señales que son continuas. Ujú. O sea, son, por ejemplo, sintetizadores analógicos, las radios a tubos que uno antes tenía y después empezaron a aparecer las transistorizadas. Siguen siendo señales analógicas porque no estábamos digitalizando la Realizados. señal. Exactamente. Y cuando uno digitaliza, que es lo que uno ve como las fotos, por ejemplo, y uno ve los píxeles, se Ujú. ve como medio cuadriculado cuando uno le hace mucho zoom o cuando las imprime muy grandes. Ese tipo de cosas son cuando uno ya digitaliza. Lo mismo con el audio. Por eso un vinilo suena tan bien en comparación a un CD. Porque hay una digitalización por medio. Hay una compresión. Exactamente. Y la electrónica analógica de por sí se siente que ha desaparecido, pero sigue más viva que nunca, porque hay un punto en que la parte digital llega a su límite. Ujú. Por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial, los computadores siguen tratando de tener toda esta carga y se hacen cada vez más grandes y han tenido que volver de nuevo a los principios analógicos para ver cómo hacemos que los equipos vuelvan a ser chicos, vuelvan a tener capacidad y quizás replantearse la forma en la que procesamos los datos y la que los ocupamos. Pero mira, por ejemplo, yo sé que es importante conocer esto, pero nos hemos dado cuenta que ha sido tan alto el límite de la inteligencia artificial que, por ejemplo, los melómanos estamos regresando al vinilo y al cassette, precisamente Exactamente. porque ya lo digital encontró su límite y estamos realizando nuevamente nuestras playlists antiguas con los vinilos, con el cassette, porque se está volviendo a lo analógico, a lo no digitalizado, a lo no comprimido, por una cuestión de resolución de audio. Entonces, yo te iba a preguntar también justamente, porque hemos estado hablando de electrónica analógica orientada al sonido. ¿Fraunhofer apareció por tu mente en algún momento? Sí, Fraunhofer, de hecho, en particular, a pesar de ser un centro de investigación alemán bastante bueno, Ujú. por ejemplo, yo ahora, como me voy a ir a Países Bajos a seguir mi doctorado, eh, aún así, por ejemplo, mi profesor
con todos los esfuerzos que logramos después de que tuve este premio con el que me fui a Japón, Sí. mi profesor logró hacer un convenio con Fraunhofer y envió a 2 compañeros míos que estaban haciendo el magíster y los envió a trabajar a Fraunhofer por 6 meses. Chile está trabajando con Fraunhofer. Chile está haciendo vínculos y desarrollaron lo que son dispositivos de potencia, por ejemplo, lo que se ocupa para convertir lo que viene de un panel fotovoltaico para introducirlo a una red de alimentación domiciliaria. Claro que sí. Que eso es lo que sería electrónica de potencia. Conversión, accionamientos de motores. Dentro hay transistores, así como los de las radios, pero que soportan mucho calor, mucha potencia, para convertir estas altas tensiones que se ven en las torres a viceversa, ya sea como lo que se consigue del panel hacia las torres o al revés para poder generar accionamiento. Ellos empezaron a desarrollar semiconductores de alta potencia y tuvieron a estos 2 chicos trabajando en este tipo de cosas con un nuevo proceso de silicio carburo. Así que relaciones con Fraunhofer hay, están más activas que nunca. Pero yo decidí que no quería irme por esas partes porque yo quería directamente llegar a un doctorado. Y las mejores posibilidades de financiamiento están en Holanda o en Bélgica. Ya. Están en el Benelux. Exactamente. De hecho, irónicamente, así como mencionaba Philips, Ujú. Philips está en Eindhoven. Sí, Junto es, la, con- es, la, Claro, es como lo más grandote que ellos es tienen. lo más conocido que Sí, tienen. exacto. Y a su vez también está ASML, que son los fabricantes de las máquinas con las que se hacen estas obleas de los chips y Ah, todas ok, esas cosas. ya. Son máquinas que son gigantes, son más o menos del porte del estudio de la grabación. O sea, y tienen que estar además insertos en un galpón aún más grande, desinfectado, totalmente sellado, porque si no el proceso químico no funciona. Pero claro, por eso al final decidí ir hacia otras partes, Exacto. porque ellos tenían otras cosas que yo sí buscaba, entre eso el tema del financiamiento. El financiamiento es difícil conseguirlo en Alemania. ¿Es muy caro estar estudiando en Europa, sobre todo este tema de los doctorados, Vicente? Sí, por ejemplo, yo que estuve estudiando, tomé cursos de magíster allá en Múnich, en Alemania. Ujú. Estuve en la Universidad Técnica de Múnich, también la mejor universidad que se puede encontrar en Europa, uno de los mejores lugares para estudiar electrónica. Múnich ya era caro. Un arriendo promedio de una pieza, ni siquiera un departamento para uno solo, una pieza con un baño y uno compartía un espacio común de cocina, mesa, por ejemplo, sale 700.000 pesos aproximadamente. Ya. Y eso es si es que uno no, porque siendo internacional y estando en intercambio yo tenía posibilidades a lugares de arriendo más baratos, más grandes, pero era porque yo fui en un programa especial. Si es que yo hubiera ido a estudiar un doctorado, probablemente hubiera tenido que buscarme una pieza en un departamento bien alejado de la universidad. Y el otro problema es que en Alemania, por ejemplo, para los financiamientos uno tiene que buscar a alguien que te financie el doctorado. Una empresa, un profesor, uno tiene Debe que cogerte un encontrar... patrocinador. Exactamente, uno tiene que encontrar un patrocinador financiero. Y Y en este caso eso, encontraste tú tu patrocinador. claro, en no, porque al final decidí irme hacia Holanda. Ah, ya, En perfecto. Holanda la modalidad es que sea un trabajo. Entonces yo tengo un contrato, tengo un sueldo, tengo vacaciones pagadas, etcétera. Funciona totalmente distinto. Y por Ya, eso opté a eso, se entiende. porque era mucho más fácil que tratar de buscar un patrocinador estando a kilómetros de distancia. A esta hora estamos conversando con el estudiante copiapino de doctorado de Ingeniería Eléctrica. Él se va a Eindhoven, en Países Bajos, Vicente Osorio Rivas, insisto, él es copiapino, atacameño, y que va precisamente a estudiar este doctorado en Ingeniería Eléctrica. Vicente, ¿cuál es el mensaje, cuál es la lección que tú dejas de esta experiencia que tú vas a hacer en Europa, que tú has continuado haciendo? Porque de mucho tiempo que nosotros queríamos tenerte acá, de que tú participaste en Japón, de que Claro. tuviste esa mención en Japón. ¿Qué significó para ti ese quiebre en tu vida precisamente desde Japón hasta Países Bajos? Bueno, yo ahí en ese momento me di cuenta que quería dedicarme a la investigación, porque me di cuenta que yo no quería estar encerrado en una oficina, yo quería estar ahí en el laboratorio Ujú. probando cosas, inventando cosas. Entonces, en particular esa experiencia fue como yo creo que lo que me hizo cambiar un poco el foco y las metas, porque yo ahí llegué incluso, iba en tercer año de la carrera, aún no tenía lo que era la licenciatura. Y era el más joven que estaba en la conferencia. Casi todos estudiantes de magíster, estudiantes de doctorado, me preguntaban, oye, ¿cómo llegaste allá? Y le dije, no, porque empezamos a trabajar de antes, me empecé a interesar. Entonces, creo que fue un punto de quiebre de encontrarme con gente que estaba en ese punto y qué mensaje tengo que dar como, en especial para gente que es de acá. Bueno, aquí
tenemos mucho capital humano, no solo en Chile, sino que en Copiapó hay gente muy capacitada. Por ejemplo, uno de mis profesores guías, Cristian Rojas Monroy, Ujú. él es vallenarino y estudió su enseñanza media en la Escuela Técnico Profesional. Él sacó su técnico en electrónica y él después estudió ingeniería electrónica en la Universidad de Concepción y luego sacó su doctorado en electrónica en la Universidad Técnica Federico Santa María. Un investigador de alto nivel, de los mejores que tenemos en el país y producto acá del norte. Claro que sí. Entonces, Y es producto de exportación también. tal cual. Entonces, colaboraciones a Estados Unidos, Australia, y él ahora nos ha impulsado de todos estos convenios cuando fuimos a Japón y todo ese tipo de cosas, y él apoyó en parte también el convenio con Fraunhofer, y ahora están con otra compañía de semiconductores que es IHP, que es un instituto de Ujú. microelectrónica que también está en Alemania, en Frankfurt. Entonces, aquí en Copiapó hay mucho nivel. De hecho, también había una estudiante, Diana Alcota. Ella estudió en los Sagrados Corazones y ella se ganó una beca para estudiar ingeniería eléctrica en Johns Hopkins, en Estados Unidos. Una beca completamente pagada. Entonces, hay estudiantes del nivel, hay estudiantes interesados en la electrónica. Y si cada vez se puede seguir potenciando eso, si se puede decir, por favor, sigamos la investigación tanto a nivel nacional como internacional. em, Requiere ese tipo de gente, ese capital humano y están las posibilidades y hay que buscarlo. Sobre todas las cosas, tomando en cuenta que tenemos un buen capital humano. Así es que, Vicente, quiero agradecerte estos minutos de conversación aquí en Madero FM. Yo sé que vas, pero rapidísimo, porque ya tienes que prepararte para tu nuevo periplo a Europa. Así es que, para la próxima, quiero recibirte nuevamente y para que conversemos un poco de tus andanzas allá en Países Bajos. ¿Te Muchísimas parece? gracias, Aldo. Gracias, Vicente. Buen día.